buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa Encuentro Libertario. Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias económicas que ha dejado o que va a dejar el coronavirus en México. Para hablar de estos temas nos acompañan dos invitados grandes conocedores del ámbito económico. Agradezco mucho su presencia a Guillermo Barba. Guillermo Barba es comentarista, es editor de Top Money Report, es máster en economía y bueno, todo un influencer de las redes sociales. Muchas gracias, Guillermo, por tu presencia aquí. Gracias a ti y a todos ustedes. Gracias, Guillermo. Nos acompaña también Sergio Negrete. Él es docente académico de nivel superior, es doctor en economía, es columnista, también todo un influencer. Y bueno, muchas gracias, Sergio, por tu presencia virtual en este momento. Efectivamente, virtual todo ahora. Muchísimas gracias. No, al contrario, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a comenzar. El primer punto es comenzar a hablar de la cuestión del coronavirus. El coronavirus ha desatado una gran angustia y una gran incertidumbre en todo el mundo, pero vamos a referirnos propiamente a México. Quizá las consecuencias que se estiman en la profunda crisis económica que va a dejar esta pandemia en el país se traducen en miles y miles de pérdidas de empleos, se traduce también en especulaciones sobre la caída en el PIB, viéndolo de una forma optimista en un 7%, aunque otras personas ya hablan de una caída del 12%. La pregunta para ustedes sería, ¿qué auguran, qué pronostican de aquí a un año con la situación actual que estamos viviendo? Sergio, si pudieras comenzar, por favor. Sí, con muchísimo gusto. Mira, yo lo que, como economista, ya sabemos que quedamos fatal con los pronósticos, habitualmente lo hacemos muy mal. Dicen que a la astrología en ese sentido es una ciencia confiable al lado de la economía. Y en mucho tienen razón, es que hay tantos factores y tantas variables. Pero entonces lo que yo hago es manejar intervalos, como tantos de mis colegas, un poco de trampa, digamos, para evitar el dar un número específico, porque realmente es imposible. Entonces, mi intervalo ahorita, ¿por dónde anda? Mi intervalo anda entre el 8 y el 10.5. Más o menos. Ahora, mi intervalo se ha ido moviendo junto con todos. O sea, realmente hace un mes, por supuesto, era muy distinto. La primera vez que, de hecho, yo di un pronóstico, y me apena decirlo en cierto modo, la primera vez que sí estábamos empezando con lo del COVID, yo dije menos 2%. Y de hecho me sentí un poco osado con esto. Entonces, bueno, ahorita ando reitero, de menos 8 a menos 10.5%. Sí quiero destacar que arriba de 10, o abajo de 10 más bien, siendo número negativo, estamos hablando ya no de una recesión económica, sino de una depresión económica. Sería pues la primera depresión económica desde literalmente la Gran Depresión, que en nuestro caso el peor año fue 1932. Entonces realmente sería el peor comportamiento económico en casi un siglo. Y sí enfatizar que los peores años de crecimiento económico en tiempos recientes fueron 2009 con menos 5.3 y 1995 con menos 6.3. A lo que voy con esto es que incluso en el escenario optimista el crecimiento de 2020 será el peor desde 1932. Eso sí hay que decirlo. Ahora, en materia de empleo, pues también déjame manejar intervalo y te voy a decir cómo lo voy a sustentar. Voy a hablar de empleo formal y más o menos tenemos 20.600.000 en el pico. El máximo del que ya se cayó, ya está reduciéndose. Pero bueno, el pico era 20.6 millones de empleos formales registrados ante el IMSS. Si calculamos que se pierde 10% de eso, pues bueno, son 2 millones, 2.06 millones. Si calculamos 15%, es 3 millones. Está muy sencillo en ese sentido, pues por desgracia. Y entonces mi estimación sería de 10 a 20% del trabajo formal que se pierde en el IMSS. Entonces estamos hablando de 2 a 4 millones. Si fuera 1.5 millones, diría que nos fue impresionantemente bien, porque realmente esperar una pérdida de 10% me parece baja, dado todo lo que está ocurriendo. O sea, lo que sabemos hasta el momento sí indica que vamos a andar en ese intervalo, ¿no? De un 10-20%. Y si es 10-20%, pues es 2-4 millones de empleos formales lo que se perdería. O sea, es absolutamente aterrador. Bastante, realmente sí es un escenario poco esperanzador y bueno, tenemos que ir viendo alternativas para confrontar esta situación. Por favor, Guillermo,
¿tú qué auguras en este pronóstico, dada la circunstancia actual? Sí, gracias. Buenas tardes de nuevamente a todos. Saludos, Sergio. Espero que estés muy bien. Igualmente, Memo. Bueno, mi pronóstico sí anda definitivamente del doble dígito. Yo pienso que este año sí vamos a tener una caída de doble dígito en cuanto al PIB y que obviamente se irá ajustando conforme la marcha. Sin embargo, creo que lo que a mí me llama la atención es que hay bastantes expectativas, o al menos así me parece, positivas en el sentido de que, bueno, el razonamiento es si esta crisis o esta recesión ya muy fuerte que se está convirtiendo en depresión fue provocada por el coronavirus, por la crisis del COVID-19, entonces lo lógico es que al concluirse la pandemia o pasar a una fase después de recuperación, que empiezan a descender los números de contagios, de fallecidos y demás, bueno, lo lógico sería que la actividad económica se recuperara fuerte. Sin embargo, creo que no va a funcionar así. De hecho, creo que dará muchos problemas la economía después del COVID. Creo que esto solamente ha sido una primera etapa y pienso que más allá de que se habla de oleadas de nuevos contagios y de nuevos fallecimientos que podrían aumentarse conforme se vayan relajando las restricciones a nivel mundial, pienso que más allá de ello hay problemas serios en la economía que están provocando que muchas empresas, por ejemplo en México, donde realmente hay un ataque a la clase empresarial en general, donde no hay apoyos de parte del gobierno, y no me refiero a apoyos con dinero público para que se salve a empresas, por supuesto que no, que es algo que López Obrador dio a entender que es a lo que está en contra, y dicho sea de paso, yo también no estoy a favor de que se apoye a las empresas privadas con dinero público, pero mucho ayuda el que no estorba, y justamente el gobierno ha estorbado mucho a la inversión, ha ahuyentado con sus malas decisiones, con sus malas estrategias, con su ineptitud, ha ahuyentado la inversión. El golpe contundente a la economía, y fue muy clara la tendencia de crecimiento cuando vemos las tasas, cómo se venía manejando el crecimiento, cómo hay un punto de quiebre clarísimo cuando después de la cancelación del nuevo aeropuerto en octubre de 2018, hay un rompimiento a la baja muy fuerte y 2019 fue un año ya recesivo. Hay todo un debate ahí entre economistas, incluso Sergio y yo ahí hemos platicado ahí también tras bambalinas sobre si hubo o no recesión en 2019, y antes de la crisis de COVID había ese debate. Ahora pues ya no hay duda de que va a haber una recesión muy profunda este año. Entonces, para México es doble el agravante, porque venimos de un año recesivo. En Estados Unidos veníamos, y en otras economías, de años con crecimiento, y en México venimos de un año recesivo. Estábamos mal, estábamos a la orilla del abismo y dimos un gran salto hacia adelante. De manera que esto es un gran problema. Y esta recuperación no va a ser acelerada porque va a generar una ola, en mi opinión, de incumplimientos tarde o temprano. Hemos visto cómo como se dice coloquialmente, el miedo no anda en burro. De ahí que Banco de México, las entidades bancarias en general y el gobierno se hayan unido para buscar apoyos a los deudores en general y buscar maneras de extenderles el plazo para que no hagan sus pagos. Sin embargo, la economía, como ya venía de un punto de vista recesivo el año pasado, va a ser muy difícil que se levante, que se recupere. No va a ser un rebote inmediato y muchas empresas ya están cerrando. Muchas empresas además se están dando cuenta que muchos de esos empleos que tenían se los pueden ahorrar. A muchos los van a mandar a su casa y muy probablemente también veamos afectaciones en los ingresos, ya que habrá más desempleo y tendremos también muchas vacantes por el lado de locales comerciales, oficinas en renta vacías, y entonces esto puede desencadenarnos un efecto dominó de incumplimientos, donde los restaurantes, pues algunos tienen servicio a domicilio y les estará yendo bien, pero muchos otros tendrán que pagar sus rentas y muchos otros tendrán que cerrar. De hecho, esto ya está ocurriendo, están cerrando sus puertas empresas de todo tipo y la gente está siendo despedida. Los apoyos del gobierno no van a alcanzar y de manera que cuando tú tienes una actividad que se colapsa, los ingresos públicos se vienen para abajo y tenemos el problema de que el gobierno parece estar cada vez comprometido a dar más dinero a la gente. Entonces, ese es el peor de los escenarios. No hay tal austeridad. El gasto público va a ser este año el más alto en la historia del país y con unos ingresos públicos que se van a ir para abajo.
se van a desplomar. Entonces, este escenario de crecimiento negativo creo que va a durar mucho tiempo, va a ser, por lo menos yo creo que sí, de doble dígito, del 10% del desplome, esta depresión que va a durar probablemente, en mi opinión, todo el sexenio en recuperarnos, si es que bien nos va, o puede ser peor, y que no veremos este rebote de la actividad económica pronta. Bueno, es un escenario bastante complicado, muy complejo, muchas variables intervienen, variables internas, externas. Bueno, es una circunstancia muy complicada. Hablando un poco sobre cómo resolver el problema mientras lo estamos padeciendo. No sé qué opinan ustedes, qué opinas, Sergio, sobre el confinamiento obligado. Esta cuestión, sí, de que estamos ante una amenaza, una pandemia global, una situación que amedrenta la vida de las personas, pero que también pudiéramos actuar responsablemente o quizá es correcto el aislamiento, este confinamiento obligado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí es correcta esta estrategia de exiliarnos en nuestros domicilios, de descuidar la actividad económica, la producción del país, aunado a estos análisis que comentan sobre una inminente depresión económica de grandes magnitudes? ¿Estamos actuando bien, Sergio? Deja decirlo de esta manera. Tengo grandes dudas de la conveniencia del encierro de esta manera. Por el colapso económico, ahora soy subjetivo, ¿no? Ahora sí que la economía es lo que más me jala, pero somos un país emergente, somos un país relativamente pobre y somos un país con una economía informal gigantesca. Entonces, realmente el frenazo económico, sin prácticamente ninguna ayuda gubernamental. Y aquí ahorita voy a mostrar, no sé si discrepancia con Memo, dicho sea paso, igual ni siquiera es una discrepancia, pero es una diferencia, digamos, de estilo o de política específica. Pero sin ayudas del gobierno, entonces estamos en el peor de los escenarios, vamos a decirlo así, de que cierren y no ayudo, no hay ninguna clase de compensación para tratar de frenar el golpe. Dado como somos de economía informal, dada tanta gente que depende de un empleo para vivir sin realmente un seguro de desempleo, ninguna clase pues de Estado benefactor, que realmente aparte muchos no nos gusta, como liberales o libertarios, pero esa ausencia, independientemente de nuestro gusto, tampoco ayuda, digamos, a que la gente tenga un colchón en estos momentos, independientemente de la sabiduría de largo plazo del colchón. Entonces, yo aquí tengo mis severísimas dudas de qué tan conveniente fue hacer esto en México, en un país como México. No sé cuánta gente va a morir o va a verse severamente afectada por el frenón económico y quizá más que la que se hubiera enfermado o se va a enfermar de COVID o la que se hubiera enfermado en caso de no haber frenado la economía y de la que hubiera muerto. Esto se oye terrorífico, pero realmente pues nunca lo vamos a saber. Pero sí está esa gran pregunta de qué hubiera pasado. Y lo que sí sabemos es que va a estallar, ya está estallando el desempleo, se han colapsado los ingresos de millones de personas, hay millones de personas contra la pared. Yo creo que ya genuinamente, espero que no, pero genuinamente pasando hambre o pasando severos problemas para hacerse de comida, o sea, sin ingreso, es lo que quiero decir. Entonces tenemos eso y por otro lado dices, bueno, pues, pero es que la gente hubiera muerto. Dices, bueno, sí, tenemos esto. Y a continuación lo que vamos a tener de esta gente desesperada es crimen, porque la salida de mucha gente va a ser crimen, va a ser asaltar, va a ser robar, va a ser secuestrar y como parte de todos esos paquetes va a ser matar. No que busquen matar a alguien, pero pues igual el asalto salió mal y se disparó la pistola y se mató a alguien. Entonces, el costo social y el costo económico va a ser brutal y en ese sentido titubeo mucho, ¿no? Decir, no, bien hecho, pues había que frenar, había que cerrar, como tantos otros países. Pues no, tengo mis dudas, pero ahora voy a decir lo siguiente, cuando más o menos dijo lo que estoy diciendo, aunque ni mucho menos así, por supuesto, Boris Johnson, a quien considero un populista irresponsable en muchos aspectos, que no se me, que quiero agregar eso, pero sí presentó inicialmente esa estrategia, es decir, a ver, no vamos a dar el frenazo económico tan brutal como otros países. La presión sobre él fue impresionante. La gente está enfermando, la gente está muriendo, ¿cómo es posible? ¿Qué gobierno tan irresponsable? ¿Cómo es que la gente se enferme y que se obtenga esta inmunidad del rebaño? Como se dice en inglés, no es posible. Bueno,
echó para atrás rapidísimo. En cuestión de días había cambiado la estrategia a Boris Johnson. Entonces, a lo que voy con esto es que es lo más políticamente correcto o lo más aceptable es hacer lo que están haciendo todos los países. O sea, a los muertos por hambre o los muertos por crimen no los contabilizas, y ni mucho menos con facilidad. A los muertos por COVID o por, en nuestro caso tan mexicano, ¿cómo es? Neumonía típica. Entonces, bueno, a esos sí los contabilizas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una presión sobre los gobernantes. Entonces, yo desde la comodidad de no gobernante crítico, bueno, pues sí externo esta preocupación. Genuinamente no lo veo como la mejor estrategia. Creo que el costo económico y social va a ser brutal que vamos a pagar. Ahora, ¿qué hubiera hecho yo? Y aquí quiero mostrar esto. Igual la Memo hasta me dice, oye, pues la idea yo también la comparto o no. Yo hubiera transferido directo a empleados vía el IMSS. Hubiera duplicado, triplicado lo que fuera el seguro de desempleo. El seguro de desempleo es, tú puedes pedir parte de tu Afore. Eso es lo que es el seguro de desempleo en México. Entonces, eso es el empleo, eso es para empleo formal. Decir, oye, pues para quien lo pida, le damos un regalo de dinero. Tal cual, o sea, lo pide y se le da otro tanto, qué sé yo. O sea, yo entiendo el punto de Memo, porque vaya que lo entiendo. Es decir, oye, no ayudes a empresas. No, yo diría ayudar pues a los que están empleados en las empresas. ¿Qué de paso ayudas a las empresas? Bueno, pues qué bien, ¿no? De pasadita, pues tienes ese efecto secundario. Pero lo que no se está ayudando es a la gente que está perdiendo su empleo, su ingreso. Eso es lo verdaderamente pavoroso de un gobierno que siempre se presentó como protector de los pobres. Entonces, realmente aquí sí veo el doble problema, pues tanto el COVID, la estrategia. Ahora, ya que se decide, perdón, sé que me estoy alargando mucho, No, no y te es lo preocupes. último que digo, ya que se decide que vamos a encerrarnos, sí veo bien la intervención del Estado. Aquí se nota que no soy anarquista, que sí, soy un liberal, pero y yo tengo un ejemplo, que hay muchos, pero te doy uno: fumar. No puedes fumar en espacios cerrados con otras gentes. Bueno, no te puedes tú salir a convivir con otras gentes porque igual las contagias. Entonces, si hay una prohibición explícita, forzada, legal, de decir, aquí no se fuma. Porque si quieres matarte tú, y es lo que siempre digo, por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? Si quieren matarse, adelante. La cosa es que no pueden matar a los demás con su humo. Entonces, ahí es donde eso sí lo defiendo. Puede ser peculiar o no, pero si ya que lo vas a hacer, que reitero, creo que no era el camino correcto, pero ya que lo vas a hacer, pues sí, tienes que forzar a la gente, porque genuinamente hay gente muy irresponsable que sí fuma en exceso, y sí hay gente muy irresponsable que igual está estornudando, está tosiendo, pero decide que es una buena idea salir a caminar, o salir al súper, o salir a donde sea, y decide que es una idea sensacional. Entonces, sí, en ese sentido, por el efecto que tú traes el daño que tú traes a terceros, no por el que te provocas a ti mismo, hago la aclaración, ahí sí, creo que sí es la estrategia a seguir, pues ciertamente forzar a las personas, incluso contra su voluntad, a actuar de cierta manera. Perdón, muy larga respuesta de mi parte, una disculpa. No, no, para nada. Muchas gracias, Sergio. Por favor, Guillermo, ¿qué opinas al Lo voy a respecto? poner así, en términos pugilísticos, si esto fuera una pelea de box entre los epidemiólogos versus los economistas, esto estaría en una pelea, pues podríamos hablar de una verdadera paliza que le están metiendo los epidemiólogos a los economistas. Entonces, así ha sido en todo el mundo realmente. Sí. Y además porque la gente lo ha pedido. Bien lo dice Sergio, la presión es la social y en este sentido yo sí creo que esta crisis de coronavirus, al menos yo la recordaré siempre como la crisis que debió evitarse, pero que propició y que provocó el miedo. Y en gran parte expandido por las redes sociales, de plano con mentiras abiertas, con medias verdades, y con chismes de plano, y memes y de todo tipo, historias inventadas, una mezcla de que nosotros conocemos, los que nos gustan las redes, una mezcla de noticias verdaderas con falsas y con mitos y demás, y que terminaron en una creación de un pánico mundial. Eso yo creo que sí es para los estudiosos de este tipo de fenómenos un caso
único en la historia y que probablemente no sea el primero o de los primeros, pero no el último. Y entonces se dio, y decía yo, si en esta pelea de box entre los epidemiólogos y los economistas, nos están apabullando los economistas. Bueno, la mayoría de ellos, los que pensamos que esta medida del confinamiento es un grave error, nos están apabullando y creo que lo correcto sería equilibrar las cosas. Claro que para para la mayoría de los países esto ya es demasiado tarde, e incluso ya un plan, una estrategia de estar reabriendo la economía en Europa, en Estados Unidos. Nosotros todavía no vamos para allá, ellos ya vienen de regreso, nosotros apenas vamos a entrar en quizá la parte más alta de la curva de contagios en mayo y en este mes, y por eso es que no podríamos hablar en este momento de estar en las mismas circunstancias, pero sí podríamos corregir ese desbalance. Sí hay que hacerle caso a los epidemiólogos, pero también hagan caso a los economistas, porque la gente vive de tener salud y de tener para comer. Todavía no se inventa esa buena costumbre de vivir sin comer, ¿no? Todos tenemos esa mala costumbre de que necesitamos comer para vivir y esa costumbre no se nos va a quitar. De manera que mientras eso sigue existiendo, la economía es fundamental. Sí, la vida, sí hay que cuidar la salud, pero que no se nos olvide que la salud también es mantenerse bien alimentados y que, claro, quienes van a padecer más por la falta de alimento, pues los más pobres, porque los ricos pues tienen riquezas, tienen ahorros, tienen de dónde echar mano. Los pobres no tienen esa red de protección abajo que les dé cobertura en casos de emergencia como este. De manera que se actuó mal. Yo estoy totalmente en contra de la política universal de confinamiento. La entiendo. Creo que los políticos se vieron forzados, incluso aquellos más radicales y populistas al estilo de López Obrador, de Trump, del mismo Bolsonaro o Boris Johnson. Todos fueron apaleados por la opinión pública. El mismo López Obrador mantenía prácticamente sin cambios su idea de que mantener al máximo posible abierta la economía, y creo que por ahí jugó un papel importante un video que le dolió mucho, porque así lo comentó en su mañanera, que fue el de Thalía, donde realmente Thalía, por cierto, con más seguidores que López Obrador por mucho, y que en las redes sociales, de manera que fue apabullado de manera universal. No estoy seguro, pero creo que incluso hasta bajaron el video del presidente cuando estaba ahí invitando a la gente a que salieran a las fondas a comer y demás para apoyar la economía. Lo doblegaron, y eso es de las pocas veces en que López Obrador se ha echado para atrás. Y curiosamente, no fue en sí mismo la crítica de Thalía, sino el hecho de que la ola apabullante en contra de opiniones tumbó, según las encuestas, su popularidad. Y esto es realmente lo que le pegó a López Obrador y el desplome de la popularidad, y fue lo que le hizo cambiar de opinión y echarse para atrás y prácticamente delegarle la decisión a Hugo López-Gatell, que por cierto se convirtió en un verdadero rockstar, fue un éxito de los medios y está todavía siendo ahí, pero es un epidemiólogo. Como epidemiólogo, yo lo he dicho en Twitter, como epidemiólogo, López-Gatell es muy bueno probablemente, no lo sé, supongo que sí es, pero como político es malo y como economista es pésimo. Entonces, dado que estamos totalmente desequilibrados, vamos a tener una crisis que se debió evitar, en mi opinión. ¿Cuál era lo correcto? Desde mi punto de vista, lo que yo hubiese hecho es mantener abierta la economía al máximo posible. Por supuesto, sí tendría que haberse suspendido las clases, creo que eso sí fue correcto, para proteger a los grupos más vulnerables, como los niños y, por supuesto, los adultos mayores. Pero la prueba para mí clara de que se puede continuar y se debe continuar la actividad económica es que las llamadas actividades esenciales, que ¿quién las decidió? Pues un grupo de burócratas desde el escritorio entre López-Gatell y decidiendo finalmente López Obrador cuáles son esas actividades esenciales. Pero para quien vive de su empleo, su actividad es esencial. Cuando tienes prácticamente el 60% de la gente viviendo en trabajos de empleo informal, donde no tienen esa red de protección social, ni ningún tipo de otras prestaciones, no van a tener aforo y demás, entonces no tienen de dónde echar mano, ni ahorros seguramente, viven al día. Y si le cierras la actividad económica, pues seguramente van a ser los que más hambre van a padecer y los que más están padeciendo la crisis. ¿Por qué no? Como la mayoría de las actividades llamadas esenciales, las gasolineras, las tiendas de autoservicio y demás, si esas puede funcionar prácticamente cualquier actividad, por supuesto, con restricciones, manteniendo la sana distancia, con regulación, y ahí sí estoy de acuerdo también con Sergio,
de que la función del Estado debe ser justamente esa, la de vigilar que se cumpla, la de regular, que no haya una anarquía, pero sí de regular. A ver, sí, así como hay restricciones para los fumadores, también va a haber restricciones. Tienes que entrar con cubrebocas, tienes que guardar distancia, etcétera. Ese tipo de medidas que fue finalmente como habíamos empezado la crisis. Así habíamos empezado con esas medidas y fue de repente que se dio un manotazo en la mesa. Repito, en mi opinión fue por ese cambio del desplome de la popularidad de López Obrador, porque a través de las redes sociales se difundieron estas noticias y demás, y el pánico fue lo que tiene, todavía hasta el momento, hasta esta fecha, tiene a la gente apanicada. Y claro, por supuesto, si te preguntan qué prefieres, la vida o tu trabajo, vas a decir siempre que la vida. Pero claro, también eso también debemos tener mucho cuidado, porque hay que tomar en cuenta que, dado que esta enfermedad es altamente contagiosa, extremadamente contagiosa, yo pienso que el 100% de las personas que estamos participando aquí y las que nos estén viendo, creo que al 100% nos habrá dado gripa alguna vez, y que sin duda alguna al 100% también nos va a dar el coronavirus también. ¿Por qué? Pues porque es incluso más contagioso que otro tipo de virus, y que si antes nos hemos enfermado de otros, de esto también nos vamos a enfermar. Entonces, muy probablemente, y esto es adicional, y esto es una opinión, una percepción mía, no, porque todavía no hay estudios concluyentes al respecto, pero pienso que la tasa de mortalidad es infinitamente menor o mucho menor a la que está manejando actualmente, porque no se tienen números ciertos de contagios, y mi suposición es que el número de contagios ya es tan alto que en realidad la tasa de mortalidad es mucho más baja de lo que parece. Y entonces pienso que al final de todo esto vamos a ver que fue un error, y también creo que no lo van a reconocer los responsables. Pienso que al final se va a reconocer que fue un error haber cerrado de plano la economía con todos los efectos que estamos teniendo, y peores en economías relativamente pobres como México, y que no se va a reconocer este error, pero ya ni modo, ya estamos, es demasiado tarde. Ahora, ¿qué sigue? Pensar en un plan de reactivación económica, de apertura paulatina, sí con medidas de higiene y de sana distancia, porque esto yo creo que es muy bueno. Las medidas de higiene y demás hay que tenerlas siempre. Seguramente mucha gente se volverá más limpia, y eso no puede ser malo. Hay que mejorar los hábitos, y de aquí en adelante, pues, ojalá que así siga siendo. Porque este virus, si llegó para quedarse, incluso cuando haya vacuna, no nos lo vamos a quitar de encima. Exacto, muy cierto, Guillermo, muchas gracias. Y sí, finalmente, algo considerando lo que comentan, es increíble cómo la corrección política, esta sensibilidad moral también que hay en la sociedad, logra tener grandes estragos en nuestra vida cotidiana, en la economía y en el mundo. Fácilmente el miedo se lleva a todas partes. Pero continuando sobre esta cuestión que ya los dos apuntaban, sobre la cuestión social, sobre el apoyo a los pobres, ¿qué tanto, o a los más pobres, qué tanto hoy en día estamos observando la amenaza de una caída económica de enormes consecuencias y algo que ya estamos viviendo, pero también estamos atravesando otras posibilidades, otras amenazas? Por ejemplo, lo que se ya está especulándose en algunas voces, principalmente en Morena, sobre la posible expropiación de los fondos de ahorro de los trabajadores, las AFORES, y si no es una expropiación, utilizarlos de manera arbitraria para sustentar los megaproyectos de López Obrador. ¿Qué opinan al respecto de esta posibilidad, de este riesgo? ¿Es un riesgo real o son meras especulaciones como muchas que se suelen decir? Sergio, por favor. Mira, la verdad pero curioso porque realmente el gobierno obradorista tiene muy malas ideas con mucha frecuencia y las aplica, aparte, con mucho vigor. Pero no, en este no coincido, pero por una razón. El dinero de las AFORES fundamentalmente, no tengo ahorita los porcentajes, pero está fundamentalmente invertido en deuda pública. O sea, el dinero ya está invertido en el propio gobierno, vamos a decirlo así. Tendría que sacarse del dinero de deuda interna, por ejemplo, para entonces colocarlo, pues por decir un ejemplo, en el Tren Maya. Entonces, ahí pues no tiene ningún sentido. Sí, López Obrador está demostrando ser, es bastante impresionante, un saqueador presupuestal de su propio gobierno. ¿Por qué? Pues vaciando fideicomisos. O sea, sí es como un asalto a mano armada, ¿no? ¿Dónde hay dinero que yo pueda agarrar, utilizar, y ya luego vemos qué hacemos?
O sea, esto lo vamos a pagar carísimo, porque todos estos fideicomisos que están vaciando, pues por algo estaban establecidos. Y ya no puedes recurrir a la muletilla de, es que eran muy corruptos, dices, pues eran tuyos los fideicomisos. Entonces, su clásica excusa, ¿no? De, se cierra este programa porque era muy corrupto. No, aquí agarró parejo. Entonces, si es un saqueador, y ahora, bueno, está en un saqueo verdaderamente deleznable, que es exigirle a sus funcionarios el 25% de su sueldo neto, o sea, ya a partir de que pagaste impuestos, ya todo, ok, de lo que te quedó me entregas 25%. Y aparte renuncias a tu aguinaldo. Y ya sabemos perfectamente bien que eso está siendo el caso con muchísimos funcionarios, o sea, les están torciendo el brazo para hacer esto. Entonces, está saqueando a su propia gente. Yo creo que esto le va a costar muy caro en términos electorales y políticos. Supongo que no mide, pero en el caso de las Afores específico, por eso no lo veo. No porque no esté, reitero, buscando por todas partes a ver dónde agarra un peso. Sí lo está haciendo. Pero en ese sentido no veo a las Afores, porque pues ese dinero ya está colocado. No es que esté en una bóveda y que digas, abro la bóveda y me pongo a usarlo, ¿no? Y es esa es mi razón, para pensar que no. Pero que otras muy malas ideas, sin duda, y que las está haciendo, no hay duda alguna, ¿no? Esto en perjuicio de la gente. Deja cerrar, porque lo que Memo dijo es una gran verdad, ¿no? Esa costumbre de comer, pues la tenemos, y de hecho hasta 3 veces al día. Y me acordó del chiste del hombre que dijo que iba a enseñar a su caballo a no comer. Él iba a enseñar a su caballo a no comer, y le preguntaron después que cómo iba el caballo. Dijo, pues la verdad iba muy bien, pero se murió. Por desgracia, pues también que iba, pero pues se me murió. Pues eso es lo que están haciendo con la economía mexicana. Sí, 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 exactamente. Muchas gracias, Sergio. ¿Qué consideras, Guillermo, sobre esta posibilidad de expropiar o utilizar las Afores de manera arbitraria? Pues mira, se habló mucho cuando un diputado de Morena lo presentó hace unos días o semanas. Y francamente yo no le di mucha importancia precisamente porque fue pues, un diputado como cualquier otro y no fue el coordinador de la bancada o algo por el estilo. En ese sentido, yo también coincido con Sergio. Creo que no hay gran peligro, entre comillas, de una confiscación, porque en efecto, lo que vendría siendo es una monetización de la deuda, de la buena parte de deuda, porque esos instrumentos, pues sabemos, se reinvierten en gran medida en instrumentos del propio gobierno. O sea, se fija en CETES y en bonos, básicamente. Entonces, esto yo no le veo mucho peligro. Lo que sí me preocupa es justamente que el quebrado está. El gobierno se está acercando cada vez más a la quiebra, se está quedando sin dinero, y cuando el quebrado se está quedando sin dinero, busca dinero en todos los rincones de la casa, y después empieza a vender lo que tiene, y después busca de dónde, y si se le acaba, marcadamente hay países como Venezuela, donde se convierte en un verdadero saqueo descomunal. Pueden llegar cualquier cosa. No quiero especular sobre qué es lo que va a hacer López Obrador. No lo sabemos. Lo que sí sé es que seguirá buscando dinero hasta debajo de las piedras, y que también sé que ese dinero abajo de las piedras todavía lo sigue encontrando, pero tarde o temprano se va a acabar. Eso es lo que me preocupa en sí. ¿Qué va a pasar cuando el dinero se acabe? Cuando el dinero se acabe, pues no va a tener muchas opciones. Yo pienso, y soy de la opinión, que de lo que más probable que haga es subir impuestos. Creo que eso es el de los males, el que por el que va a optar. Le parecerá para él el menor de los males, ya que recordemos que su promesa de no subir impuestos fenece a la mitad del sexenio. Así que técnicamente no estaría incumpliendo si nos sube los impuestos con una reforma fiscal para la segunda mitad de su sexenio. Si es que no estaría incumpliendo su palabra de no subir impuestos. Y además, la otra opción que tiene, la de la deuda, ya se ha visto que le tiene pánico irracional totalmente a la deuda, al endeudamiento. En un escenario como el que estamos viviendo, el endeudamiento es el menor de los males, pero dado que le tiene un pánico y una cerrazón ideológica al endeudamiento, creo que eso sería la última opción que tomaría. Pero, repito, yo creo que va a seguir buscando de dónde va a obtener recursos. En la siguiente etapa, una vez que se hayan acabado, pienso que sí va a plantear
no le quedará de otra reforma fiscal. Y en caso de que eso tampoco le funcione, no le alcance, como creo yo que puede ocurrir, tendrá que ocurrir en deuda o ver qué hace, porque si no lo hace, si no busca recursos, entonces nos vamos a enfrentar con serios problemas a nivel internacional para poder hacer frente a nuestros propios compromisos, y compromisos que no se pueden incumplir. Sí me preocupa que en el escenario de tener que decidir entre cumplir con la deuda y seguir cumpliendo cumpliendo su palabra de expandir los programas sociales y de seguir dando dinero a la gente, de dádivas para ganar simpatías electorales, sí me preocupa que en su balanza pienso que López Obrador pondría primero seguir regalando dinero para ganar preferencias electorales, que lo pondría antes como prioridad que pagar los compromisos de deuda que tiene el gobierno. Entonces, claro, me estoy yendo un poco más hacia futuro y estoy llegando a casos extremos, pero eso sería lo mismo que me preocupa y realmente no tanto el tema de las AFORES. Muchas gracias a ambos. Y para cerrar el punto en relación también a ocupar dinero o hacer gasto que no propiamente no le corresponde, esto hablando sobre la posible invasión a la autonomía del Banco de México. Ya en algunas de las conferencias matutinas de López Obrador ha mostrado que esta idea se le ha metido a la cabeza sobre disponer del dinero del Banco de México. ¿Qué opinan de esto? Esta idea que se le ha metido a la cabeza al presidente es como muchos otros disparates que puede quizá cumplir o su postura es como lo que me han comentado sobre los afores, que realmente es un tanto complejo. ¿Qué opinas, Sergio? No, a mí, no, esta sí me preocupa. Y aparte, es que es lo que dice Memo, está buscando dinero por todos lados. La metáfora, Memo, el que se queda sin dinero y empieza a buscar así entre los libros, en los rincones, el cochinito del niño, me pareció sensacional, verdaderamente fantástica tu metáfora. Entonces, es esto. Y entonces ya está volteando a ver el Banco de México. Y vaya que ese no es un cochinito, ¿no? Es un cochinote el que está ahí disponible. Ya estiró la mano. Ya dijo, bueno, pues lo que va a ganar el Banco de México por la revalorización de la Reserva Internacional, lo que se llama los remanentes de operación, porque antes de entregar los remanentes, el Banco de México hace un estudio muy, muy cuidadoso y reserva parte de ese dinero, se queda con dinero para su propia reserva por si en algún momento hay años malos, que eso hace muy bien un banco central. Entonces, pero bueno, el remanente de operación que me deben de entregar en abril 21, pues ¿por qué no me lo entregan de una vez? Me lo adelantan. Y pues Banco de México tuvo a bien informarle que el remanente se determina después de todo el año 2020 y es hasta abril 21. O sea, no se sabe si va a haber remanente. Yo supongo que sí, pero no se sabe el monto, pero ya estiró la mano. Era algo genuinamente preocupante. Ahora sí se valdría decir, bueno, voy a emitir deuda a cuenta del remanente y estimo que ese remanente va a ser de X y voy emitiendo, pero ni eso se atreve, porque es esta tirria, este odio a la deuda irracional, como dice Memo, absolutamente irracional. Entonces, bueno, ahí ya tuvimos un problema, que le dijeron que no, que por favor no fantaseara con algo que pues no se sabía cuánto iba a ser y que ya llegaría el momento de entregárselo y eso es en un año. Entonces, bueno, como que no le gustó. Pero aparte luego Banco de México se puso a ayudar al financiamiento de empresas, a sostener el mercado financiero, abrió ventanillas de liquidez, se supone que hasta por 3.3% del PIB. Esto es fantástico, es verdaderamente sensacional, lo que creo que debería estar haciendo el gobierno federal. Aquí le entró Banjico con todo, sin llamarlo quantitative easing, es lo que están haciendo. Ojalá ese dinero pues sí fluya realmente, o sea, porque cuando hablamos de máximos a mí siempre me preocupa, ¿no? Es máximo tanto, bueno, realmente cuánto está canalizándose, eso no lo sabemos, pero tampoco le gustó a López Obrador que porque estaban subsidiando empresas que él se iba a encargar de vigilar que no se ayudara a empresas quebradas, como si él pudiera realmente vigilar los balances del Banco Central, que yo creo que de entrada ni los entendería, pero aparte de todo, pues ¿quién va a ayudar a una empresa quebrada? O sea, ya es un contrasentido. Pero preocupa esto, ¿no? El autoritarismo de, bueno, o sea, Banco de México está haciendo algo que yo no haría, totalmente cierto, y entonces voy a vigilar que lo hagan bien, desde su plena ignorancia, ¿no? Ahora también es banquero central a todo lo que ya es constructor,
porque tampoco construir casas es ninguna ciencia. Petrolero, científico, como dice el doctor Ackerman, Sí, sí, sí. es todo. El presidente es todo y ahora podemos agregarle que es banquero central. Entonces sí me preocupa, genuinamente sí me preocupa que pues tenga una tentación de decir, bueno, me voy a voy a alterar el funcionamiento del Banco de México para que esté más sujeto a mi autoridad. Traducción, porque finalmente es eso, pues le quito la autonomía, sujetarlo Claro. a la autoridad del Ejecutivo. Lo que sí doy por hecho ya, y que de por sí siempre lo di por hecho, que Alejandro Díaz de León no repite como gobernador a fines de 2021. Y si no repite por esta razón, me parece fantástico. Creo que es por un trabajo bien hecho y que se lo ganó a pulso. O sea, que no hay que quedar bien con el presidente a ver si de casualidad te reelige, pero de por sí no creo que lo hubiera vuelto a nominar ante el Senado, porque Alejandro Díaz de León tiene un defecto de nacimiento brutal a los ojos obradoristas y es que es economista del ITAM. Y ya sabemos que Obrador, si le es posible, no selecciona para ningún cargo de buen nivel a un economista del ITAM. Eso ya está claro, ¿no? Digámoslo así, en su forma de actuar. Entonces yo creo que solo por eso, y nada más por eso, ya la tenía perdida Díaz de León, y que iba a poner a Gerardo Esquivel, que es muy buen economista, ahora sí que, y ha mostrado ser un buen banquero central, o sea, ha aprendido muy bien. Y Gerardo Esquivel, pues tiene una gran virtud, que es economista de la UNAM. No voy a hablar mal de los economistas de la UNAM porque Memo es economista de la UNAM, entonces por supuesto que voy a hablar maravillas de los economistas de la UNAM. No, Vale. ya hablando en serio, digo, ahora sí que tienes buenos economistas en todos lados, Esquivel es uno bueno, pero esta fijación obradorista contra el ITAM realmente pues es muy preocupante, ¿no? Pero bueno, ojalá no llegue a ocurrir, pero no, a diferencia de lo de las Afores que te comentaba, no, aquí sí tengo ese temor porque ya lo batearon, ya estiró la mano y le dijeron que por favor no fuera ridículo y ya están haciendo cosas dentro de su autonomía operativa que tiene el Banco Central que no le gustan. Entonces sí me preocupa, ciertamente. Vaya, muy bien. Muchas gracias, Sergio. Guillermo, ¿qué opinas? Sí, bueno, fíjate que también voy a coincidir también con Sergio en este punto, porque hay que primero, mucha gente piensa que el Banco de México es totalmente autónomo y pues no, definitivamente no. Quienes conocemos el Banco de México un poco más sobre el Banco de México, o con solo conocer la ley, te das cuenta de que el Banco de México es casi completamente autónomo, pero no lo es para quizá la parte más importante, una de las más importantes, que es la política cambiaria, donde quien sigue teniendo la voz de mando en realidad es el presidente de la República. Entonces, para empezar por ahí, mi opinión es que sí hay un riesgo de que López Obrador se meta a la legislación para poder modificar lo que él se le antoje. Y básicamente lo que buscan los gobernantes cuando quieren apoderarse de un banco central, y justamente por eso se les quitó con la reforma del Banco de México que le dio la autonomía, es financiamiento. Una forma de decirlo en manera figurada, aunque no tan realmente, es que quieren que se ponga a echar mano de la maquinita del dinero, que se ponga a imprimir dinero. Bueno, ahora ya ni siquiera hace falta imprimir dinero porque el dinero básicamente es digital. Pero lo que esto quiere decir es que saques dinero, saques financiamiento del Banco de México y obviamente lo que eso significa al ponerse a imprimir, entre comillas, los pesos es que el valor del peso se desplome. Estás comprometiendo el valor del peso. Es decir, para poder hacer esto, necesita efectivamente hacer cambios legales para tumbar la autonomía del Banco de México y a placer, como ahora quiere concentrar el poder del gasto público en unas solas manos, que son las suyas, probablemente quiera hacer lo mismo también. Poner a alguien más cómodo para él en la dirección, en la gubernatura del Banco de México y desde las leyes poder facultar al gobierno para que en caso necesario, y va a ser necesario porque se va a quedar sin dinero eventualmente el gobierno de López Obrador, a echar la mano de la, entre comillas, impresora de dinero, impresora de billetes, que no es otra cosa más que impresora de deuda. Y entonces, porque para cada billete que se cree, se necesita que haya un respaldo, y ese respaldo, entre comillas, también es la deuda del propio gobierno, de manera que por eso
es un círculo vicioso en el cual el gobierno se pone a imprimir dinero, a corromper el valor del peso mexicano y para poder financiar sus proyectos, sus locuras, sus ocurrencias, sus programas sociales, sus dádivas y poder seguir comprando votos. Para un socialista, por lo general, la inflación es el menor de los males, porque él dice, piensa en la experiencia, nos dice que el razonamiento, entre comillas, también del socialista es, bueno, yo me pongo a imprimir dinero y va a crear inflación y depreciación del tipo de cambio, pero no importa porque entonces puedo decretar un control de precios para que los empresarios abusivos no cometan el grave crimen de elevar los precios de sus mercancías. Y bueno, pues ya sabemos en qué termina esta historia. Hay muchos ejemplos, uno muy próximo, que es el de Venezuela, pero hay cientos de ejemplos más, incluso en el propio México, donde los controles de precios para mí sí son la línea roja que no debe de cruzar López Obrador y que creo que tenemos cierto riesgo de que sí se pase esa línea roja del control de precios y en grado extremo del control cambiario. Y entonces ahí para eso sí necesita también corromper al Banco de México, la autonomía del Banco de México. En suma, sí es un gran riesgo para la economía, para el país, para el Estado de Derecho y para la vida de los mexicanos, para el nivel de vida de los mexicanos en general y sobre todo de los más pobres. Es un grave peligro el que tiene, un grave asedio el que se va a hacer, en mi opinión, sobre el Banco de México. Y pues bueno, ya veremos si esto se cumple o no. Esperemos que no vamos a estar ahí muchos haciendo oposición para que esto no ocurra, pero de ocurrir, pues más vale irlo previendo. Claro, y lo más importante es hacer que estos temas estén en la boca de todos, que no sean temas ajenos, que sea parte como de la plática cotidiana de familia y en muchas otras partes, porque justamente la ignorancia al respecto, pues genera justamente las arbitrariedades. Viendo la cercanía que ya mencionabas, Guillermo, que puede tener este tipo de conductas o patrones que hemos visto en países como Venezuela, como Cuba, el control absoluto de las mercancías, de los costos, las regulaciones. ¿No será quizá también Argentina un parámetro más cercano a México? Me refiero a lo siguiente, para aterrizar el tema. Ya se hablaba de un escenario gris, un escenario oscuro en la economía mexicana desde antes del COVID-19. El escenario gris estaba desde antes, desde las posturas del presidente en contra del sector privado, este voto de confianza ciego que le daba prácticamente a Pemex y el desprecio total a las calificadoras internacionales. ¿Ustedes consideran que finalmente hoy, después de todo este tiempo, aunado al periodo previo al COVID-19, al periodo posterior al COVID-19, creen que realmente las calificadoras vayan a ajustar cuentas y llevar a bonos basura, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Pemex, y ver quizá una relación más cercana a Argentina en la insolvencia económica y presentárnosla aquí en México? ¿Qué opinas? No, no a ese grado. O sea, no, es que realmente estás tomando un caso extremo para el comparativo, que es o sea, Argentina está fatal y está fatal desde hace muchos años y tuvieron una muy mala política económica con la dupla Kirchner-Fernández, o sea, con el presidente y luego su esposa, ahora viuda. Y el presidente Macri realmente no arregló muchas cosas, no hizo un ajuste como debía de ser. O sea, sí hizo ajuste, pero no en la dimensión suficiente. A lo que voy es que Argentina realmente arrastra muchos problemas históricos y compararla con México no No sería está tan cercano. extremo. Ahora, no significa que incluso los bonos del gobierno federal no puedan llegar a ser otra vez grado especulativo o basura, como también se les llama, y creo que es un nombre muy correcto. O sea, es especulativo, es junk o, o basura tal cual. Entonces, no descarto eso. Los de Pemex ya lo son. A ver, dos Ya de lo tres son. calificadoras ya pusieron a Pemex en calificación basura y siempre se ha considerado así que si son 2 de 3, ya. Standard & Poor's la sigue clasificando como grado de inversión, pero pues ya en ese sentido, Fitch y Moody's ya está. Ya México está a un paso de caer a basura el gobierno mexicano. Creo que es con Moody's o puede ser Fitch. La verdad es que no estoy 100% seguro cuál de las dos ya lo tiene en la orilla, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, eso no lo descarto. Ahora, lo que
juega a favor de López Obrador es su tirria a la deuda. Finalmente es un rechazo frontal al endeudamiento lo que está causando tanto problema en México. Entonces eso, digamos, juega a favor de que dices, bueno, es un país que finalmente en el manejo de la deuda está siendo, vamos a decirlo así, hasta demasiado prudente. Pero el problema es que en todo lo demás, y esto es Pemex, esto es su rechazo a la inversión extranjera en varios rubros, ya estaba empezando el COVID-19, la seriedad de la situación, cuando es el rechazo de Constellation Brands. No hubo más escándalo o se perdió un poco porque ya estaba estallando la pandemia, pero esto es gravísimo. O sea, tú ahí lo tienes que con singular alegría cancela contratos. Luego compensa y no, yo los voy a compensar y sí lo hace. O sea, no es que aparte después de eso rompa la ley. Y lo hace, pues lo hace con nuestra chequera finalmente, ¿no? Lo hace con nuestro dinero, entonces se queda de lo más ancho, pagando por un aeropuerto que no se va a construir y ahora pagando por una cervecera que no se va a construir tampoco, que no se va a terminar más bien. Entonces, ahí sí, eso es lo que de hecho está arrastrando a las calificadoras a calificar muy mal a México, Pemex y la política económica en general. Entonces, sí, si bien no lo veo llegando al grado de Argentina, sí lo veo absolutamente con severos problemas y una paradoja. O sea, la paradoja es el presidente más obsesivo con la deuda recibiendo un castigo de las calificadoras. Yo supongo que eso también lo pone como energúmeno y por eso también se queja tanto de las calificadoras y de cómo es posible. Y antes había corrupción y ahora esto no miden que ahora no hay corrupción. Que por cierto, también hay otro elemento ahí de decir, bueno, sabemos que este gobierno, como el anterior, es inmensamente corrupto. ¿De dónde saca su realidad paralela o sus otros datos para afirmar algo que absolutamente nadie le cree? Y no sé si él mismo se cree, yo supongo que sí, viviendo en una realidad que no existe, yo creo que sí se cree que todo el mundo es honrado, empezando por él, pero en ese sentido, pues su reproche a las calificadoras incluso es hasta risible. Fuera un gobierno genuinamente honesto, bueno, quizá tendría algún elemento por ahí, pero no, ni siquiera eso. Entonces, sí veo grave la situación, pero reitero, la paradoja es impresionante. Un gobierno contra la deuda que sí busca tener un manejo prudente del endeudamiento público, evitando déficit a toda costa, con todo el costo negativo que esto está teniendo para la macroeconomía, para el empleo, y aún así siendo negativamente calificado por las famosas calificadoras. Qué paradójico y totalmente cierto. Muchas gracias, Sergio. Por favor, Guillermo. Claro que sí. Pues mira, en primer lugar, como sabrán muchos de los que ya hacen el favor de seguirme en redes sociales, suelo hablar yo bastante mal de las calificadoras. Y empiezo con esto porque por conveniencia, por política económica o financiera o por las tres juntas, las calificadoras suelen ser bastante optimistas, entre comillas. Suelen ser bastante optimistas, sobre todo en cuanto a deudas soberanas y suelen ser benévolas. Y en ese sentido, mi opinión es que la deuda de México ya debería de ser considerada de basura, porque dado evidentemente la forma en la que se están administrando los recursos públicos en México, es clarísimo que eso no es una buena señal para los inversionistas. Y si las calificadoras hicieran bien su trabajo, deberían de calificarlo ya con un grado de basura y con perspectiva negativa, porque esa es la realidad. Los inversionistas que recientemente se anunció con bombo y platillo como una exitosa, y además lo fue, colocación de deuda en el mercado internacional de deuda de bonos mexicanos, que algunos lo tomaron como algo totalmente anormal, pero no, era totalmente planeado y estaba considerado. Es cosa de todos los días, digamos, no es nada extraordinario la emisión de deuda que se hizo, pero sí llamó la atención que el gobierno con bombo y platillo dijera, bueno, vean cómo hubo tal demanda de deuda del gobierno mexicano y cómo no, una tasas tan atractivas, que vean, pues, hay mucha confianza de parte de los inversores. Y pienso que tenían algo de razón si tomamos como en cuenta los criterios de las propias calificadoras, que lo siguen poniendo a México en grado de inversión. Pero repito, mi punto es, viendo a futuro, las perspectivas son totalmente malas.
son pésimas. Ya veníamos de un año recesivo en 2019 y este año con la crisis por el COVID vamos de mal en peor y es una depresión muy fuerte, como lo abordamos al principio de la charla, y que va a tener consecuencias graves para las finanzas públicas. México después ya debería estar en grado basura. Ahora, por otro lado, la economía es tan noble, a mí me gusta decirlo así, porque además la economía la hacemos todos y cada uno de los individuos que libremente compramos, vendemos día a día en nuestras actividades en el mercado. Por eso somos los que hacemos la economía. Por eso es tan noble, porque nosotros nos defendemos como podemos, nuestro actuar, con nuestras decisiones todos los días, vamos diciendo en el mercado por dónde debe ir la economía. Por eso es tan noble y resiste mucho. Realmente para llegar a extremos de economías destrozadas, como la venezolana, la norcoreana, la cubana, etcétera, se necesita un grado de estupidez económica superlativo, impresionante, y en el que ni siquiera los argentinos, a pesar de lo mal que están, como ya señalaba Sergio, pues tampoco han llegado a esos grados. Claro que están mucho más cerca respecto de lo que estamos nosotros, pero mi punto es que incluso López Obrador, con su total ignorancia económica, dudo mucho que llegue a esos niveles como los que llevaron a Argentina a la debacle, la que ya lleva décadas. Entonces, en ese sentido, tengo esperanzas, y tal vez no debería tener muchas, pero la esperanza muere al último. Entonces, tengo esperanzas de que López Obrador no alcance los grados de estupidez al estilo de Maduro o al estilo de los grandes planificadores centrales de la URSS o de la China comunista de Mao, y que creo que están bastante lejos de eso todavía, afortunadamente. Y mientras se mantenga ahí, pues bueno, siempre habrá esperanza de que no cometa más errores y no lleguemos a estar tan mal como Venezuela, y ya un poquito tampoco tan mal como están los argentinos, ¿no? Esperemos tener menos suerte, esperemos que en el área política nos alcance el tiempo, los tiempos electorales para poder quitarle algo de poder a Morena y a la 4T en general, para que finalmente no puedan hacer lo que quieran y poder en unos años quitarles, primero el próximo año quitarles la mayoría en las cámaras y después, pues ojalá los podamos echar del poder en beneficio de alguien que, por cierto, hay que decirlo, tampoco hay en la oposición un líder fuerte que digamos que nos dé esperanza de que esto pueda cambiar, ¿no? Morena está haciendo un muy mal papel, pero la oposición está haciendo otro también malísimo. Entonces, ojalá que no vayamos a caer en el error de los viejos tiempos del PRI, cuando la gente muchas veces votaba por el PRI, pues porque no conocía a otro. Entonces, ojalá que no lleguemos a esos extremos, pero bueno, no perdamos la esperanza y pues hay que seguir dando la batalla desde las ideas. Muchas gracias, Guillermo. Ya para ir concluyendo, una última cuestión en relación propiamente a lo que comenta este memo sobre la inminente posibilidad de que tenemos todos los mexicanos de hacer un reajuste a lo que está sucediendo actualmente en el país de una forma electoral. Sin embargo, también hoy se discute en el Congreso esta propuesta de López Obrador de que el presidente pueda tener el control, que pueda capturar prácticamente de la totalidad del presupuesto público. Esto, de alguna forma como tal, está eliminando el equilibrio de poderes, pero también está creando una mayor incertidumbre a la economía, a los inversionistas y todavía más aún centralizando todo el poder económico y político en un solo personaje. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué opinas de esto, Sergio? No, gravísimo, pero gravísimo por lo que demuestra. Es que esto no deja de ser irónico. Él ya tiene el Congreso. A ver, el equilibrio de poderes ya no existe. Y los que vivimos la época del PRI, y recordamos la época del PRI, pero me refiero al priato en pleno, no me refiero a Peña, ni siquiera estrictamente a Zedillo. Me refiero, de hecho, hasta Salinas realmente, ¿no? Esto sí era un dominio presidencial exacerbado y ahora lo tenemos de nuevo. Y en ese sentido también la oposición que tenemos, yo no digo que haya buenas voces, pero se pierden, como se podía perder si había alguna buena voz en el PAN, precisamente, durante la época del Priato, o incluso remotamente en el Partido Popular Socialista o el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que eran los de pseudo oposición, que en realidad no lo eran, ¿no? Pero en ese sentido, veo preocupante un presidente que tiene mayoría en el Congreso, clara, no tiene realmente un contrapeso ni siquiera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sido bastante obsequiosa con el presidente.
al menos en la superficie, y eso pues denota un problema. Entonces, ¿para qué quiere más poder? O sea, esto es no encuentro la frase en español, igual Memo sí me la puede decir, o me la dices tú, Eduardo, el power grab en inglés, ¿no? Yo lo traduzco como aborazado. O sea, es el tratar de arrebatar, de aborazarte, aventarte a lo poco que no tienes, digámoslo así. Y bueno, sí, el poder absolutamente discrecional de alterar el presupuesto, pero de por sí ya lo tenía, porque el Congreso jamás lo hubiera frenado, hubiera podido alterar lo que quisiera. Pero ahora quiere incluso legalizarlo, vamos a decirlo así, hacerlo plenamente el asalto, pero a la luz del día y ya no en lo oscurito. Entonces, pues me preocupa por la tendencia, lo que creo que ya mencionó Memo, el qué más es capaz de hacer, qué más se le puede ocurrir. Y vaya que inventiva tiene, porque eso sí, originalidad para el saqueo la está demostrando de una manera impresionante. Los fideicomisos, lo del Banco de México, presionar a empresarios de, no, no, es que me deben tanto dinero. Dices, no, perdón, esto está en litigio. Son litigios que están ante el SAT. No es de que te lo deben y te lo tienen que entregar, están ya se verá qué ocurre con los litigios correspondientes. No, es realmente el aventarse y tratar de agarrar con los puños lo más posible. Entonces, me preocupa como la continuación de la tendencia, independientemente de que se apruebe o no, ojalá y no, pero eso es lo que me preocupa, el que se le sigue buscando cosas para hacerse de más poder. Y en este caso, dinero es poder. O sea, curiosamente, López Obrador en eso es un político muy diferente. No es el que te presume los relojes, aunque algún buen reloj se le ha visto. No es el que te presume las casas, eso sí, no se le conoce. No sé, es el que te... Ahora, eso no lo hace ni menos hipócrita, ni menos corrupto de lo que es, o sea, de hecho lo hace más cínico, pero realmente en eso es un político distinto, no es el político que acumula propiedades y aparte luego te las presume, es el político que acumula poder y entiende el dinero no para tenerlo en su caja fuerte, sino para repartir favores, ganar votos electorales, ganar voluntad, ganar poder. Este es un hombre obseso con el poder y esto es parte del proceso, con su nueva inventiva de a ver qué más se me ocurre para tener todavía más poder. Y eso es realmente lo preocupante, junto, por supuesto, con el Congreso obsequioso que tiene, casi casi diciendo, señor, si usted nos quiere pisar como tapetes, por favor, aquí nos ponemos a sus órdenes para que usted nos pueda pisar. Eso es realmente lo preocupante. Excelente reflexión, muchas gracias, Sergio, me encantó. Sí, realmente pareciera que es aquel presidente o ese tipo de personajes que acumulan el poder a toda costa y sobre quien sea. Es muy cierto, muy interesante. Muchas gracias, Sergio. Por favor, Guillermo, ¿qué consideras? Y mira, lo que considero es que esta propuesta, esta iniciativa de López Obrador, tiene todo que ver con lo más importante para López Obrador. ¿Qué es lo más importante para López Obrador? Más que el poder, lo más importante para López Obrador es él mismo. Y entonces, ¿por qué lo digo? Porque para López Obrador su ego es tan grande que es capaz de hacer lo que sea para seguirlo exaltando. Justamente por eso es tan molesto para él las opiniones en contra, la oposición, y que le moleste tanto que a pesar de que es al revés de lo que ve, él siente que es el presidente más atacado de la historia y cuando es todo lo contrario. Cuando vemos la televisión, escuchamos la radio, nos damos cuenta de que hay mucha autocensura por parte de los medios que no están hablando contra el presidente porque literalmente los empresarios en general le tienen pánico al presidente. Los empresarios no están saliendo tampoco a hacer oposición porque le tienen miedo al poder. Y esta iniciativa de López Obrador justamente lo que quiere es darle más poder a ese más importante ser en la tierra para López Obrador, que es él mismo, con el fin de que él pueda disponer a como él quiera, a placer de los recursos, en unos casos como este de, entre comillas, emergencia económica, que por cierto no queda claro cómo va a justificarse esa definición de emergencia económica, y que darle poder darle dinero para cumplir con lo que él quiere, que es llegar a cada vez más gente para darles más dinero. Él lo que quiere es repartir a lo más que se pueda, la mayor cantidad de personas, decía yo, con fines
totalmente político-electorales y exaltar su nombre y su renombre. Recordemos que él ha sido muy explícito en el sentido de que él quiere pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de este país. Y su forma de entenderlo, porque además él piensa que es prácticamente infalible, que goza de infalibilidad, que lo que él piensa, lo que él cree y es lo correcto, pase lo que pase, y todos los demás estamos mal, con base en ese pensamiento totalmente perjudicial para él mismo y para los mexicanos, que nos lleva entre las patas, con ese pensamiento pues nos está hundiendo. Y esta iniciativa, pues entenderla en ese concepto. Lo que quiere es incrementar la capacidad que tiene de dinero para poderlo dar y en este sentido poder congraciarse con más número de gente, porque bueno, en su lógica, entre más dinero reparta, más me van a querer y más entonces voy a poder yo mantener mi cuarta transformación o cuarta malformación en marcha. Pienso que sí, definitivamente ya tiene en mente López Obrador en las elecciones de medio término, sabe que ha perdido gran popularidad y está dispuesto a pagar lo que sea con dinero de los mexicanos para poder recuperar esa popularidad perdida y para no perder, sobre todo para la segunda mitad de su sexenio, la mayoría que ya tiene en la Cámara de Diputados. Pienso que así es como lo debemos entender y por eso es tan peligrosa esta iniciativa que por lo demás, lamentablemente, creo que sí va a pasar, creo que con mucha resistencia aparente, pero en el fondo me temo, ojalá me equivoque, que va a terminársele aprobando. Ya veremos, y ojalá que haya otro espacio para comentarlo, ojalá me equivoque, pero si es así, será una señal más de que vamos, México, por muy mal camino. Caray, pero bueno, muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo por compartir aquí su conocimiento, sus reflexiones. Esperemos que nos volvamos a coincidir para abordar estos temas y ver, Guillermo, si te equivocaste o no. Ojalá que sí, como dices. Muchas gracias, Sergio, Guillermo, por su presencia. Agradezco a México. Gracias a todos. Perdón, te interrumpí, dime. No, gracias a todos, Sergio, gusto saludarte también. Igualmente, Memo. Gracias por la invitación a México Libertario y a todos los amigos liberales o no que nos están viendo. Muchas gracias, Sergio. No, igual, es que siempre es un honor dirigirme sobre todo a liberales porque no somos mayoría, entonces, bueno, en estos momentos sentirse mayoría siempre es agradable en ese sentido, ¿no? Pero es lo que nos hace individualistas finalmente, ¿no? Y el respeto al individuo y a la libertad, y pues en eso estamos. Claro, muchas gracias nuevamente a ambos. Gracias a México Libertario, a Víctor Becerra. Y bueno, esperemos volver a encontrarnos en esto como tal, que es un encuentro libertario. Les agradezco mucho, cuídense bastante y estamos en comunicación frecuente. Muchos saludos a todos. Bonita tarde, bonita noche. Chao.